A la espera de la información que llegue con los anuncios que va a dar el ministro de Economía, que deberían contener varios frentes. Recién hablábamos con el economista Roberto Kachanowski, todavía no han trascendido cuáles serían los ítems principales. Seguramente no será el plan estructural a largo plazo del presidente Milei, pero de todas maneras habrá anuncios para la puesta en marcha de un programa económico. Lo que nos decía Roberto recién es que debería contemplar varios factores, entre ellos también el factor tributario. Vamos a hablar con Mariano Ghirardotti, le voy a preguntar antes que nada si el apellido está bien pronunciado ahí, que es economista experto tributarista. Mariano, un saludo y quiero saber si he pronunciado bien tu apellido. Hola Pepe, sí, bien pronunciado, así como Dante Alighieri no se pronuncia Alighieri, Ghirardotti no es Girardotti, así que está Perfecto. 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 Bueno, ¿esperás que haya anuncios en orden tributario en el día de hoy por parte del ministro de Economía? La verdad que no espero que haya demasiados anuncios de orden tributario, porque hasta no lograr una especie de equilibrio fiscal es difícil empezar con la reforma. Pero, no sé, quizá pueda haber alguno. Hay bastantes cosas para hacer en el sistema tributario argentino que es bastante kafkiano. Pero quizás se va a imponer cuestiones cambiarias primero, bancarias, cambiarias, y después irá anunciando algo más tributario, ¿no? La verdad es que a quien no es un experto como yo, le suena raro porque uno diría, bueno, me parece que poner en orden el sistema tributario para conseguir equilibrio fiscal cuanto antes sería una de las primeras cosas que a mí se me ocurren como no experto en la materia que debería pasar, pero no, claramente nos está diciendo que antes hay otras cosas que hacer. No, el tema puntual es que sin un equilibrio fiscal, o sea, sin disminución del gasto, es muy difícil replantear un sistema tributario porque en realidad ahí lo que estoy reasignando a un grupo, en vez de cobrarle a un grupo el impuesto, se lo cobro a otro grupo, o sea, hago decisiones de política tributaria, pero eventualmente no un cambio de sistema que abaratando impuestos y haciendo un sistema tributario más justo. Con lo cual yo creo que va a haber va a ser anuncios de corte fiscal muy importantes, o sea, de reducción de gastos, reestructuración, y después eventualmente va a ir llegando lo que es la reforma tributaria, pero creo que primero se impone un recorte del gasto y después el poder reducir los impuestos como era el objetivo de Milei en prima facie, ¿no? Mariano, ¿hacia dónde Así entendés que que nada, debería ir después. un sistema tributario que pudiera ser aplicable y exitoso en la Argentina? Y primero tenemos, o sea, tenemos vecinos, Chile, Paraguay, que tienen entre 4 y 5 impuestos. Nosotros tenemos 150 impuestos, de los cuales 10 impuestos recaudan el 90% de la recaudación, con lo cual pareciera que el resto, 140 impuestos, no tiene mayor sentido en existir, pero sin embargo complica horrible la vida del contribuyente argentino y más que nada de las empresas, que tienen un montón de reglamentaciones que cumplir, un montón de liquidaciones que hacer. De repente avanzan en un negocio y se dan cuenta que había una carga tributaria municipal que les arruina el negocio. En realidad hay que reordenar todo el sistema tributario. Hay que decir, bueno, tenemos 10 impuestos que recaudan, bueno, hagamos bases sobre los 10 impuestos, el resto vayamos derogándolos. Tenemos un impuesto provincial que a veces justifica hasta el 70% de la recaudación provincial, que es ingresos brutos, que es un impuesto terriblemente injusto que en su momento, cuando se crea el IVA, se iba a derogar este impuesto a los ingresos brutos que tenía otro nombre en ese momento, pero al final subsistieron los dos, quedó el IVA grabando las ventas y quedó también ingresos brutos, que es mucho más dañino porque además genera una cosa que se llama efecto cascada, piramidación, que termina golpeando mucho más duro el bolsillo del contribuyente, pegan todas las fases de la economía, y ese es uno de los que de Caballo se viene tratando de disminuir. Se hizo en su momento el pacto federal, después el consenso federal, pero lamentablemente en la época de Macri, el consenso federal, pero cuando vienen los gobiernos peronistas, en 15 días reinstauran el impuesto a los ingresos brutos y complican la vida de las empresas, y además estos impuestos los termina pagando la gente la de vida. Entonces, la verdad que a efectos de modificar nuestro sistema tributario hay mucho para hacer,
hay mucho para hacerlo más sencillo, para disminuir además un montón de regulaciones y cumplimientos de información que entorpecen a las empresas. En Argentina se gasta un montón de dinero tratando de cumplir con los impuestos, hay que contratar personal especializado en impuestos dentro de las empresas, asesores impositivos. ¿Por qué? Porque es todo tan complejo, tan peligroso que la tributaria, encima con valores irrisorios en este momento, donde uno puede ser procesado por una evasión de 1.500.000, o sea, por $1.500 de diferencia en un impuesto puede llegar a ser denunciado penalmente y procesado. Entonces, la verdad es que hay mucho para hacer en orden a simplificar y en orden a tener un sistema tributario más justo, con un impuesto a las empresas más bajo, un impuesto más progresivo en lo personal. Hay que ver qué se hace con esto que hizo Massa de eliminar el impuesto a los trabajadores, donde cae la recaudación en mil millones para las provincias, o no, en 1 billón de pesos para las provincias, que no se sabe con qué lo van a reemplazar. Nada, la verdad que hay mucho para hacer. Quizá lo que hoy se pueda llegar a plantear es un blanqueo y una moratoria, porque eso se va a echar mano a esto que sería una forma de financiarse rápidamente. Pero no, yo no sé, yo puntualmente no tengo la ilusión de que hoy se plantee una reforma tributaria más allá de algunos lineamientos que eventualmente se sigan a futuro y se reglamenten, no se vayan avanzando a futuro, ¿no? Respecto de un blanqueo, ¿por qué habría de ser exitoso un blanqueo cuando otros han fallado de modo flagrante y es un recurso que se ha repetido infinidad de veces en la Argentina? Sí, digamos, los que fallaron generalmente fueron los que hicieron en los gobiernos de corte populista, donde el blanqueo, o sea, al no tener la gente esperanza, o sea, una expectativa positiva, no se adhirió, no adhirió al blanqueo. El último, el que se hizo en la época de Macri, ese fue un blanqueo exitoso. Lo único que todo el que blanqueó se siente traicionado. ¿Por qué? Porque se le dijo que no se iba a cobrar más bienes personales, y no solo que se le siguió cobrando, sino que después se cuadruplicó el impuesto y se creó un impuesto a las ganancias financieras. Y bueno, finalmente terminó siendo muy gravoso el haber blanqueado, porque cuando cambió el gobierno, directamente dijeron, bueno, como estos habían evadido en su momento, ahora que paguen. Y bueno, entonces la gente se sintió traicionada y volvió a ocultar el dinero, o ahora tenemos un intercambio, o sea, ¿por qué pasó? Bueno, porque hay gente que tiene dinero en efectivo, fruto de eventualmente operaciones en negro o lo que fuere, y quiere comprar una vivienda o hacer alguna inversión, y esos son pequeños ahorristas que eventualmente pueden entrar al blanqueo, más si es barato. Y después que existe ahora un intercambio con Estados Unidos que va a operar a partir del año que viene, que va a detallar quiénes en el 2023 tenían cuentas en Estados Unidos que hayan recibido más de $10 de intereses. Yo entiendo que aún no se recibió la carta de Estados Unidos donde valida los sistemas de confidencialidad de la FIP, pero esto, cambiado el gobierno, puede ser que rápidamente se reciba, y ahí sí, mucha gente que tiene cuentas en el exterior va a verse ante la necesidad de blanquearlas. Digamos que los grandes capitales o las bien asesoradas ya reestructuró sus tenencias en el exterior y las introdujo dentro de compañías offshore, y entonces quedó al amparo de este programa de intercambio con Estados Unidos. Pero la gran mayoría de ahorristas intermedios no hizo nada, y esos, ante un eventual informe de Estados Unidos de todos los que tienen cuentas bancarias allí, va a generar una necesidad de ir hacia el blanqueo. Eso más o menos sería el planteo con relación al éxito del blanqueo. No va a ser tan grande como el de Macri, sí va a tener sus clientes que son diferentes, son de menor cuantía, pero bueno, quizá si es barato pueda tener un poquito más.
un Mariano, poco más grande. mencionaste como ejemplo, que no hace falta ir muy lejos, como ejemplo de la aplicación de un buen sistema tributario, mencionaste Chile, mencionaste Paraguay, corregime si me equivoco, por favor. Paraguay tengo entendido que no cobra más de 3 impuestos de un porcentaje X cada uno. La pregunta que quiero hacerte es si la estructura de la economía argentina permite la aplicación de un sistema así. Claro, ahí decíamos antes, si no bajamos el gasto, con 3 impuestos bajos no va a alcanzar. Paraguay realizó una reforma en su momento donde estableció límites en la contratación del personal del Estado, límites al endeudamiento, le puso como una especie de cepo al Estado, no lo deja expandirse de forma descontrolada como en el nuestro, que se contrata más gente, se oficializa gente. Digamos, acá es un Estado creado por el político pensando en sus intereses políticos y no en el interés de un país. Entonces se crean ministerios que no sirven para nada, hay un montón de gente que no trabaja a pleno. Bueno, entonces en Uruguay, en Paraguay son países que se saben pobres y crean austeros. Con eso les permite tener un sistema tributario mucho más barato y además que es mucho más barato, hay una ley de maquila donde eventualmente empresas argentinas pueden hacer una parte de su proceso en Paraguay y los impuestos son casi nulos, son bajísimos. Entonces, lo que nos está pasando es que hay una competencia fiscal con nosotros, entre Chile, Paraguay, Uruguay, por ejemplo, a nuestros desarrolladores de software que están vendiendo servicios al mundo. ¿Para qué se va a quedar en Argentina? ¿Para cobrar los dólares al tipo de cambio oficial y tener que darle al Estado un 35%? Cuando se muda a Uruguay y en Uruguay no paga por los negocios que haga en el exterior, con lo cual crea una empresa en Uruguay, abre una cuenta en Estados Unidos, funciona vendiéndole a todo el mundo y no va a pagar impuestos en Uruguay porque Uruguay no te cobra impuestos por el dinero, por la facturación que vos hagas fuera de Uruguay. Entonces, nosotros, si no entendemos que ya hay competencia fiscal, que nuestros vecinos se ayornaron, son más baratos, son más eficientes a nivel fiscal que nosotros, nos va a quedar solamente el campo, la minería, y es de alto valor agregado, como son los servicios, software, etcétera, que hoy en el mundo es lo que más está generando, nos quedamos afuera por el tema de ser tener un sistema angurriento a nivel fiscal y por gastar de forma desmedida. Es un desafío enorme, tenemos un Estado que es muy grande, no podemos cambiar de la noche a la mañana, pero tenemos que entender el entorno tributario en el que estamos moviendo, estamos perdiendo, se han ido un montón de familias a Uruguay, un montón de empresas, en Paraguay se instalaron un montón de empresas argentinas y brasileras porque es un sistema mucho más barato. En Chile se instalan, pero bueno, no es una competencia grande por cuestiones puntuales, pero sí tenemos, y esto sí está pasando en Latinoamérica, que un montón de empresas no vienen a Argentina porque cuando hacen el número que les va a quedar después de pagar todos los impuestos, Argentina no les resulta un sector. Entonces no vienen, se expanden por toda Latinoamérica y no vienen a Argentina porque Argentina, si vos tenés un alto valor, o sea, un negocio de volumen que es con bajo valor agregado, con una utilidad chica, no se puede instalar acá porque entre ingresos brutos y los impuestos raros que tenemos a todo, se quedan sin nada. Entonces nos perdemos un montón de empleo y de desarrollo y de inversión por un sistema tributario que es kafkiano y que se hizo a los ponchazos y que además no está armonizado entre provincia, nación y municipios. Entonces es un sálvese quien pueda, donde el que puede mete un impuesto nuevo y si pasa, pasa, y si no hay que ir a la corte a discutirlo y hasta que la corte se expida pasan 6 años y ya lo cobramos 6 años, etc. Mariano, quiero agradecer muchísimo Entonces, este contacto y tu más tiempo. o menos. Bueno, Un saludo muchas muy cordial. gracias a ustedes. Tenemos ahí algún delay en la comunicación. Tenemos más información y se lo contamos en un par de minutos.